Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Te fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política y un poco más. Buenos días, amigos de Política y un poco más. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al ciudadano y vecino capitalino Pepo Toledo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Con gran gusto, Alejandro. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Me gustaría que nos contara un poco acerca de usted antes de iniciar. ¿Quién es Pepo Toledo? Eso sí es una pregunta un poco larga de contestar. Como decía Monteforte Toledo, mi vida es igual que la de los demás, solo que muy diversa. Entonces, bueno, comienzo mi carrera como mecánico automotriz y empecé los primeros años de mi vida trabajando en Cofiño-Estal, principalmente en Toyota. En esa época, pues, estamos hablando de años 74, no había nada de tecnología, ni absolutamente nada en los talleres, ni siquiera en las agencias. Entonces, pues, yo traje bastante tecnología, como venía a estudiar afuera, y pusimos dinamómetros, centro de diagnóstico. Luego empezó un concurso de calidad de servicio de Toyota, y los últimos 10 años que estuve ahí, de 17, fuimos el primer taller de Latinoamérica. Luego me independicé, seguí trabajando en automóviles, pero me metí a estudiar economía de noche. Y paralelo a eso, pues mi papá me había enseñado siempre a devolverle a la patria de lo que nos da y hacer el servicio institucional. Entonces, todavía estando con los distribuidores de automóviles, empezamos con dos proyectos, estamos hablando del año 90, 91. Uno fue la reconstrucción de zoológico, que lo hicimos con Pedro Cofiño, un grupo de empresarios. Ahí estuve, creo que 16 años dirigiendo el zoológico, en unos pleitos muy fuertes con el sindicato. Digamos que cuando llegamos solo cambiamos administración y vimos que alcanzaba el dinero para darle una dieta balanceada a los animales y empezarle a lavar la cara al parque, y eso motivó que pudiéramos conseguir patrocinadores. Y ahora es un zoológico de clase mundial. Los animales están libres en recintos abiertos con mucho arte, y es el lugar turístico pues más visitado en la ciudad de Guatemala. Luego, al mismo tiempo, empezamos con el proyecto de quitarle plomo a la gasolina, que era un contaminante muy fuerte que se usaba para subir el octanaje y sumamente tóxico para todos los órganos del cuerpo humano, especialmente a los niños, que el cerebro y el sistema nervioso estaba en desarrollo. Entonces empecé a estudiar de combustibles, y no había internet, fue muy duro. Hice 2 libros, uno de ellos fue mi tesis de economía, la gasolina sin plomo, el medio ambiente y la economía, porque todos los proyectos de ambiente deben ir de la mano con la economía, si no provocan más pobreza, como estas tonterías que están haciendo con la Agenda 230, que encareció el petróleo y provocó pobreza, y la pobreza es el peor enemigo del ambiente, ¿no? Entonces lo hicimos muy responsablemente, y luchando contra refinerías y vendedores de plomo, logramos, y apoyo suizo, recibí apoyo suizo, el gobierno de Suiza, y logramos llevar el proyecto hasta Panamá. Y
lo más bonito fue que testeamos 4,000 carros en 5 ciudades de Centroamérica. Nosotros fuimos el primer país del mundo en cambiar el plomo de golpe de la gasolina, Guatemala, porque los otros países, Estados Unidos, Japón, lo habían hecho en periodos de 10, 15 años. Entonces, con las pruebas que hicimos en Centroamérica, las llevaron a Europa, y lo bonito es que Europa hizo el cambio de golpe en el año 2000, siguiendo el ejemplo de Guatemala y Centroamérica. Fue un proyecto muy bonito. Esos fueron mis primeros proyectos institucionales. ¿Okay? Seguí en la mecánica siempre. Yo regresaba, pues siempre tenía 4 o 5 ocupaciones al mismo tiempo, que dirigir el zoológico, que pues este programa ambiental, y también me metí a periodista, a columnista. Empecé a escribir de ambiente, luego de economía, estaba en sección económica, y los últimos años ya me metí a editoriales donde se podía hablar de geopolítica y cualquier otra cosa. Estuve como 9 años, una experiencia muy agradable, porque era como hacer una tesis cada semana. Entonces, eso daba mucho conocimiento. Otra vez no había internet. Yo tenía ya grandes archivos preparados por temas de recortes de periódicos, revistas. Y hasta, bueno, también, bueno, entonces estuve volviendo a mi ocupación principal, que era la mecánica. Me independicé y estuve ya como empresario, no como empleado en la mecánica, muchos años, hasta que empezaron las garantías de 5 años, y eso lo dejaba un taller independiente, como ya solo atendiendo carros viejos, ¿verdad? Entonces me pasé a mantenimiento electromecánico industrial, sitios críticos, como decir un call center, una central telefónica, que si se desconectan se pierde mucha plata. En ese negocio estuve 15 años, y ahora estoy en energía. Estoy en hidroeléctricas y un poco de energía solar. Y por supuesto, más adelante con los años, siempre me ha gustado el arte. Desde que me casé con Regina, mi esposa, siempre coleccionamos arte, pero cuando viene Monteforte Toledo, mi tío abuelo, el exilio en el 86, en época de Cerezo, se vuelve como el chinchín de la fiesta, y se juntan alrededor de él todos los artistas, literatos, músicos, y conozco a Efraín Recinos, Quiroga, Manolo Gallardo y compañía. Y entonces empecé a estudiar mucho arte para poder platicar con ellos, estar a la altura de sus conversaciones. Y al pintar de fin de semana, hasta que finalmente tomé la decisión de hacer esculturas. Eso fue hace 11 años y fue un pasatiempo que se volvió muy demandante. Entonces, pues apenas ese tiempo ya tengo, lo que me gusta es la escultura pública, y hacer pequeños escritos, mensajes positivos, y también hice una colección de esculturas con un manifiesto que la giré por México, Estados Unidos y Europa, condenando los excesos del arte contemporáneo y proponiendo la vuelta en el arte a la estética, alejándose de todas esas manifestaciones de shock que ponen vísceras y caminan sobre sangre y todo eso, volviendo a la ética, ¿va? Y a la estética. Y eso pues también me ha tenido ocupado un cierto tiempo, y bueno, lo digo ya rápido y no quiero extenderme porque, como dije, es un poco complejo. Fui llamado a colaborar. Bueno, creo que ya me estoy metiendo en otra pregunta, dejémosla ahí. Bueno, ¿cómo es que usted se mete a esto de la política? Es que aún no me he metido en la política. Bueno, yo no soy un político, soy una persona que resuelve problemas, y en base a las cosas que ya te conté, ¿verdad? Me llamaron en el gobierno de Arzú, me llamaron primero a apoyar en el INE. ¿Ok? Arzú tuvo la visión de liberar y desmonopolizar los mercados de telecomunicaciones y de electricidad. Las leyes salieron en octubre de 1996. Entonces, yo entro al INDE, y la misión en ese momento, todo estaba empezando a formar el sistema eléctrico, y la misión consistió en preparar al INDE para enfrentar la competencia que le venía, ¿no? Porque lo que se hizo fue desmonopolizar. Hay algunas gentes ahí un poco chifladas que andan diciendo que Arzú privatizó el INDE. El INDE ahí está, al pie de la torre. Cualquiera puede ir a ver, ahí está Chixoy, ahí están las plantas del INDE.
¿verdad? Lo que hizo fue salir de unas tiendas nada más que funcionaban muy mal. Entonces le hicimos reingeniería al INDE y comenzamos el plan de electrificación rural, y en esa época pasamos de 50 a 90%, más o menos. Y también se terminaron los racionamientos en esa época, que venían desde la época de Serrano. Todavía hay gente que recuerda 8 horas sin energía. De hecho, logramos heroicamente pasar la tormenta Mitch sin ningún racionamiento. No está hablando de cortes, porque cortes cuando cae una rama y se repara. Eso hay en un país tan violento como esto, tierra llena de ríos, volcanes, lagos, temblores. Yo siempre digo que es una tierra bella y brava como sus mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay apagones, pero ya no hay racionamientos. Entonces, pues yo cumplí, el último año de Arzú me pasan a abrir el mercado de telecomunicaciones. Pero a todo esto yo no estoy en partido ni en ningún partido político. Estoy siendo llamado como un técnico que resuelve problemas serios, ¿okay? Y me pasa a telecomunicaciones, apenas se había ya, la ley ha mandado el libre mercado, pero no había sucedido mayor cosa. Y todos estaban protestando y queriendo entrar. Entonces había que romper ese nudo. Se había vendido unos activos de Guatel, que por cierto tampoco eran la gran cosa, estaban hechos para atender a 500,000 clientes y ahora tienen a 22 millones, pues hay unos pocos fierros, ¿verdad? Pero hay gente que lo magnifica todo. Entonces, me di cuenta rápidamente que el negocio era la escasez. Una línea de teléfono había que rogar, la línea, no el aparato, que se le vendieran a uno en 22,000 quetzales y esperar meses. El negocio era eso, la escasez. Entonces me toca librar una batalla intensa, pero corta, porque las telecomunicaciones todo sucede rápido, porque pueden llegar pues por el cable, el hilo telefónico, pueden llegar por fibra óptica, por satélite, por microondas, por frecuencias del espectro radioeléctrico. Y entonces, en un tiempo relativamente rápido y batallas intensas, logré abrir el mercado de teléfonos entre febrero y junio del año 99, y empezó una explosión de líneas y una baja de precios. Todo lo tengo documentado con recortes de periódico, y logramos, ahora tenemos de los 500 celulares, había 60,000 cuando llegué, y 500,000 líneas fijas. Ahorita tenemos 22 millones de teléfonos. Y lo peor es que le decía a los privados, se peleaban por las 100,000 líneas y querían atorar todo y no dejar entrar uno al otro. Y decía, cálmese, si el pastel va a crecer tanto que lo va a haber para todos. Efectivamente, creció horriblemente, pero esa es la mentalidad, la ganancia en corto plazo en ese momentito, ¿verdad? Entonces me regresé a mi casa, ¿verdad? Porque yo siempre digo, yo arreglo los problemas, me regreso a mi casa, pero hay otros políticos que quieren hacer casa y quieren quedarse ahí, por eso no toman decisiones que les puedan costar votos o a su imagen, o caerle bien o mal a las personas, que al final no es concurso de amistades, llegar a arreglar un problema de país. Pues estuve años y seguía yo apretando tuercas ahí en mis talleres, y entonces me vuelven a llamar en época del Che, y el proyecto Arzú se había quedado congelado. 11 años la ley Mercado Libre y no había pasado nada. Los precios altísimos, no había carreteras eléctricas. Así eran las carreteras, voy a ver, no se mira muy bien ahí, pero era como 5 ramitas las carreteras eléctricas, como a ver un árbol raquítico, eso, ahí está bien. Entonces hice un nuevo juego de reglamentos, porque tocar la ley era muy peligroso, porque mordían a los diputados y podían haberse hecho un monopolio. Entonces, vía reglamentos, logré deshacer el nudo. Ellos habían capturado al regulador y no pasaba nada. Y mantenían de escasez otra vez el negocio y los precios altos. Con esos nuevos reglamentos fue una batalla de 2 años y medio, que era, en este caso, ya era contra 50 empresas grandes, pues, que estaban metidas y no querían dejar entrar a nadie al país. Y logramos 2 cosas. Uno, hacer una red de carreteras eléctricas con anillos, ¿verdad? Porque la conectividad es la clave de desarrollo del país. Así como logré conectividad en telecomunicaciones, había que lograrla aquí. Entonces ese sistema raquítico, como enseñaste tu mano,
lo que hicimos fue convertirlo en anillos, un conjunto de anillos para acercarse a las plantas del abastecimiento. No había líneas donde estaba el agua, 5.000 metros, 5.000 megas potenciales de agua, esperando que llegaran a traerlos, ¿verdad? Y no se acercaban a los puertos. El puerto del norte no tenía líneas, tenía una línea raquítica donde se abastecen las plantas, y tampoco se acercaban las poblaciones ni al centro de consumo. Entonces hizo un sistema de anillos virtuoso, y luego toda planta de generación se concursó abiertamente, competitivamente, con una matriz energética que ya contenía una cantidad prevista de energía renovable. Y entonces, afortunadamente, mis sucesores siguieron lo que le llaman ahora la reforma del 2008, que a mí me tocó dirigir el equipo de trabajo, y del 2008 para acá atrajimos 10.000 millones de dólares de inversión que no le costó un centavo al pueblo de Guatemala. Y así se desarrolló el sistema eléctrico y provocamos 6% de subida de empleo, 450.000 empleos nuevos y 7% del PIB. Todo ese tipo de trabajo que hicimos desde la reforma del 2008, y lo más bonito es que al final hicimos realidad el sueño de Arzú, de terminar su reforma. Entonces a mí me tocó ser instrumento de Dios para los dos proyectos de Arzú, de dos mercados libres de monopolios y privilegios, telecomunicaciones y electricidad, aterrizarlos. Me tocó hacerlas realidad, pero nuevamente tampoco estaba en ningún partido político, era ya el gobierno de Che. Me volvieron a amar como un técnico a resolver problemas, y hasta la fecha todavía no estoy en ningún partido político. Ok, ¿y cómo se definiría, si es que se define de manera, o sea, cuál sería su definición política de usted? O sea, ¿tiene alguna desviación ya sea por la derecha, por la izquierda? Buena pregunta. Para empezar, no soy un político. Soy una persona que resuelve problemas. Segundo, esa discusión de derecha e izquierda es obsoleta. ¿Sí? Todos los partidos políticos, todos los sistemas económicos funcionan en forma mixta. No hay ninguno que funcione en forma pura. O sea, China se apoya en medidas capitalistas, tiene medidas de libre empresa, tiene propiedad privada, tiene medidas de propiedad privada, y pero es una dictadura también, ahí no andan preguntándole a nadie, y han logrado en los últimos años un desarrollo fuerte. Rusia también, lo mismo, el mismo sistema que China. Entonces no podemos decir que hay sistemas puros, tampoco ha habido nunca liberalismo puro, porque la globalización nunca ha sido pura, siempre ha sido con trampas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a nosotros no nos dejaban acceso a nuestros productos agrícolas. Entonces decían, bueno, vamos a tener libre comercio, y decían Estados Unidos, pero la agricultura no, esa no la meto ahí, y para nosotros era importante. Entonces ya empezaba un juego sucio. Y luego la China, que se robaba las patentes. Entonces nunca fue limpia la globalización, jamás. Entonces no ha habido sistemas limpios. Entonces cuando cae Rusia, viene la perestroika en el año 90, 91, y cuando viene Trump y empieza a retroceder la globalización y empezar con las protecciones nuevamente, que más se acrecentaron con el COVID y la guerra de Ucrania. No con el COVID y la guerra de Ucrania, sino con el tratamiento que le dio Biden al COVID y a la guerra de Ucrania, que son dos cosas diferentes. Entonces se dice que ahí empezó a caer el capitalismo, y con la perestroika ya había empezado a caer el comunismo. Pero mucha explicación no hay, más que sistemas mixtos económicos. Entonces, hablar de izquierda y derecha es obsoleto. Tendencia sí. Hay países, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Canadá, que se perciben como socialistas, pero son países donde totalmente hay libre empresa y se le da seguridad al empresario. Pero eso sí, hay impuestos progresivos, ¿verdad? Y entonces esos impuestos se usan para las funciones del Estado básicas, ¿verdad? Que son salud, seguridad, educación, infraestructura, pero también para agregar un componente social, pensiones, medicina, qué sé yo. Y entonces todo funciona muy bien, es un capitalismo social o socialdemócrata, tiene muchos nombres, pero es un sistema mixto. Lo que sí está vigente
es la discusión del sistema de privilegios. Privilegio es, todos hablamos de corrupción. Corrupción es, digamos, bueno, alguien metió la mano ahí en la caja del Estado y se robó dinero o agarró una mordida o algo, y eso está penado por la ley, y a veces los persiguen, a veces no, los persiguen, los sueltan o les levantan los juicios como ha estado sucediendo últimamente, ¿verdad? Levantan procesos, pero esa es la corrupción abierta. Pero los privilegios son lo mismo, solo que son corrupción legalizada. Entonces llega un grupo de empresarios y dice, bueno, ya con el gobierno quiero que hagan una ley ad hoc para mi actividad, porque necesito protección, porque voy a dar empleos, porque no sé qué. Entonces obtienen ventajas y se le ponen impuestos a esos productos para que ellos tengan más dinero, más utilidades, y eso encarece los productos para el pueblo. Entonces un sistema de sustitución de importaciones en el año 50, impulsado por CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que les daba 5 años de protecciones para formar industrias y luego soltarlas. 50 años después no estaban listos y siguen con las protecciones. Ese sistema de privilegios viene en Guatemala desde la colonia española. Lo único que han hecho los privilegios es cambiar de manos. Entonces, cuando tenemos la independencia, lo que pasó es que el grupo que dominaba la economía, que era el clan Aycinena, que dominaba todo el comercio en la región, pues dejaron de pagar el impuesto a la corona española y los privilegios pasaron de un lado a otro. El pueblo nunca se enteró de nada de lo que estaba sucediendo. Y si el país fuera un pastel, siempre al pueblo le quedó la tajada más pequeña. Digamos, la encomienda antes de la independencia, la encomienda era una esclavitud disfrazada. Entonces solo andaban viendo cuántos indígenas se repartían. Ahora, después de la independencia, se cambió por el reglamento de jornaleros, que también era esclavitud disfrazada. Entonces el país se diseñó en pagar los salarios más bajos y privilegios, ¿verdad?, para las clases altas. Entonces, ¿qué sucede? Que los empresarios buscan sus clientes en lugares donde hay clase media consumidora. La clase media es la que consume, aquí no hay clase media. Entonces, los empresarios buscan sus clientes en Estados Unidos, pero entonces los trabajadores tampoco progresan aquí y se van de mojados a Estados Unidos. Entonces somos una economía fallida, totalmente fallida. Y esto hay que cambiarlo, y para cambiarlo hay que votar el sistema, el establishment, el status quo, el nombre que le querramos dar. Hay que votarlo y tirar los privilegios. ¿Cuánto le bajaría la canasta familiar, la canasta básica, si quitamos los privilegios? Y hay que hacer un pacto social. Hay que darle sistemas en que el empleado gane por productividad, ¿verdad? No por paternalismo, le va a pagar más, porque eso no funciona. Pero ni siquiera, bueno, Henry Ford se inventó eso. Hace años se inventa el sistema de producción en línea y entonces se vuelve su carro súper barato y muy eficiente el sistema de montaje. Entonces lo que hizo fue hacer dos cosas: pagarle más a sus trabajadores, bajarle el precio al carro y que sus trabajadores pudieran comprar su propio carro. Eso se llama un sistema virtuoso. Entonces hizo de alguna forma socios a sus trabajadores. No es que les dio acciones, pero los hizo socios. Eso, si lo quisiéramos hacer hoy, no se puede, porque las leyes laborales no lo permiten, porque la izquierda también le gustaron los privilegios, la llamada izquierda, y los sindicatos están llenos de privilegios y entonces han comprado leyes para que no se puedan hacer esas cosas y justificar su existencia. Entonces hay que hacer un pacto social, hay que confrontar los privilegios donde estén, en sindicatos, en burócratas, en empresarios, y hacer un nuevo pacto social. Si no, este país no sale donde está y un día va a estallar. Claro, creo que eso es uno de los problemas más grandes de Guatemala, y es que el sistema está corrupto desde la raíz y hay que votarlo. Dos, corrupción y corrupción legalizada, que son privilegios, es doblete, ¿verdad? Ahí ya lo aguantamos. Claro, y ese es el problema que mucha gente no entiende de estas pláticas o propuestas disruptivas contra el sistema, porque dice, eso no se puede. Claro que se puede, o sea, lo primero que hay que hacer es sacar y romper el sistema. Así es.
Así es. Y de ahí Entonces, todo empieza a florecer. Podemos formar un gobierno disruptivo que por primera vez su principal misión es romper el sistema, ¿verdad? ¿Ya? Que sea su principal propósito, romper ese sistema y hacer una Guatemala nueva, libre de privilegios, libre de corrupción. Claro, ¿usted qué le diría al alcalde si lo tuviera enfrente, al alcalde capitalino? Bueno, ahí estuvo en la Cámara de Industria a finales de febrero y ahí mostró todos sus planes. En realidad yo no vi cosas, había los proyectos fuertes que definitivamente no los comparto y había otros proyectos muy pequeños. Por ejemplo, devolver los buses rojos que quitó en la pandemia. Los buses rojos se desaparecieron en la pandemia y eso contribuyó a subir los pasajes. Contribuyó. Hay gente pagando 20 quetzales diarios de transporte. ¿Verdad? Hay gente que está pagando la cuarta parte de sus ingresos en transporte, además de estar sufriendo 2 horas para llegar al trabajo o más, y 2 horas para volver o más. Está sacrificando tiempo con sus familias, el estrés que eso le provoca a la gente, y todos sabemos que la mayor parte de enfermedades vienen de aquí, pues, y ese estrés provoca enfermedades físicas, afecta la salud, el tiempo familiar, todo, pero no hay nada de fondo para solucionarlo. 2 proyectos fuertes, bueno, hay unas ciclovías que mencionó, seguir con pasos a desnivel, que unos funcionan y otros solo pasan más adelante del problema, ¿verdad? Pero, digamos, conectividad así fuerte no tiene nada. Este es un país de barrancos, ¿ok? Los barrancos se conectan con puentes y con túneles. El último puente que se hizo importante fue en Naranjo, hace un montón de años, y no hay un proyecto de puentes en la ciudad. Y los puentes se pueden hacer de muchas formas, ¿verdad? Entonces, hablemos de los proyectos del mensaje directo al alcalde que tiene. El Aerometro es un proyecto millonario para cubrir el corredor este-oeste. Un aerometro que es como un teleférico, ¿no? Eso es propio para cruzar barrancos. Se usa mucho en Suiza, ¿verdad? Tal vez podría servir para irse por barrancos a San José Pinula, pues, y gente que haya que tal vez sí pueda pagar todo ese calvario, bajar de la carretera a Salvador. Pero en un lugar plano y recto que es la Roosevelt y la Liberación, ¿cómo vamos a poner eso? Es un tema carísimo. Imagínense una góndola chiquita pasando de vez en cuando. Ahí lo que hay que poner no es un transmetro, es un tren de superficie con una locomotora de superficie y los vagones que diga la demanda. Si la demanda dice 8 vagones, 6 vagones. Y ese sería un proyecto adecuado por una área recta y plana a mucho menos precio que ese proyecto millonario que está haciendo el alcalde. Afortunadamente no se lo han aprobado en Congreso, de muy poca capacidad. Y lo peor es que si hace ese su tranvía, o como se dice, el teleférico o aerometro, como él le llama, va a obstruir el lugar para hacer la verdadera solución, que es un tren de superficie. Entonces ahí tenemos un proyecto millonario mal conceptualizado, de poca capacidad, que le diría al alcalde que no lo haga. El otro es un proyecto que viene de años, que es hacer un tren de superficie en la antigua vía del ferrocarril. Bueno, para esto hay varias cosas ahí. Primero tiene que hacer una vía de regreso, porque si no, no funcionaría. Luego tiene que reconstruir el puente del ferrocarril, probablemente hacerlo de nuevo. Bueno, estamos hablando de unos 350 millones de dólares metiendo el puente. Ahora, si lo comparamos con meter un metro de superficie o un transmetro a los lados de la línea del tren, en el derecho de vía, aún metiéndole el costo del puente del ICE y cobrándosela al tren de superficie, porque es injusto, porque ahí van a ir camiones, carros, bicicletas, gente y todo, ¿eh? Estaríamos hablando de 350 millones de quetzales. Pues. O sea, ¿por qué quiere hacer un tren caro, impagable? Empezaron a hacer paseos turísticos en el tren y 100 pesos cobran y no aguantan. 100 quetzales cuesta. Y no, sí, eso costaría los pasajes. O sea,
perdón, no tiene, el alcalde y su equipo no tienen lo que se llama dimensiones globales. Hay que subirse al avión, ver las cosas desde arriba, dimensionarlas. Entonces, esos proyectos, mi mensaje sería que no los haga, que ya no siga adelante. Claro, y es que por lo que usted habla está demostrado que primero sería muy caro y segundo sería un desperdicio de dinero. Y eso Totalmente. es muy cierto. La vez pasada estaba yo chequeando porque me interesaba eso de los viajes en trenes que hacen en los tours y 100 quetzales costaba por persona, o sea, Te voy a decir algo, estamos hablando de dimensiones. Esa vía del tren, y eso que es angosta, los vagones, o sea, el alcalde está usando una infraestructura tan fuerte que sirve para vagones de 120 toneladas. Si a un vagón de esos le metiéramos gente, cabríamos 60. Entre flacos y gordos pesaríamos entre 2, 3 toneladas para meterlo en una infraestructura que está hecha para 120 toneladas. Eso es como que agarremos un paquete de correo y lo metamos en un camión de palangana en 5 toneladas para irlo a repartir. Así es la dimensión de eso. Están usando una infraestructura hecha para vagones de 120 toneladas para llevar gente. O sea, ¿dónde cabe eso? Pues? claro, es impensable, o sea, es ridículo. Bueno, vos lo dijiste. ¿Cuáles serían sus propuestas si usted llegara a ser alcalde? Bueno, para empezar, el alcalde lo que necesita es un artista, porque los artistas seguimos un proceso creativo diferente al resto de las personas. Rápidamente, no existe la hoja en blanco. El artista que se pone enfrente de una hoja en blanco a pintar o a escribir un poema se le quema el cerebro. El rey Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo la faz de la tierra. ¿Qué dijo Borges? Dijo lo mismo. Lo voy a resumir porque es más largo el comentario. Somos la suma de los hombres que ha habido antes. ¿Qué dijo Picasso? La cantidad de un pintor depende del pasado que lleve atrás. Entonces ya todo está hecho. Ya todo. Lo que hay que hacer es, artísticamente, combinaciones diferentes de las que ya existen, de las cosas que ya existen, para hacer un nuevo todopoderoso. Ese es el proceso creativo. Entonces, claro, Guatemala está llena de proyectos, la municipalidad está llena de proyectos que nadie hace. Hay que agarrar todos esos proyectos y darles una nueva forma creativa, así en el proceso creativo del artista. Voy a poner un ejemplo. Nosotros vemos que en México toda la parte central es seca y hay embalses por todos lados para guardar el agua para la época seca. Bueno, en Empagua hay un proyecto del año 80 y pico para hacer 8 embalses. Y ni siquiera como los de México que parecen lagos, sino que más como en cemento y qué sé yo. No se ha hecho un embalse para guardar agua en la ciudad de Guatemala. Nuestro embalse natural hubiera sido el lado de Amatitlán, pero está podrido. Entonces, bueno, yo pienso diferente. ¿Por qué en lugar de hacer esos 8 embalses, que hay que hacerlos, por qué no agarramos un barranco y lo volvemos un lago? Ya la excavación, que es lo más caro, ya está hecho el movimiento de tierra. Entonces hacemos como una hidroeléctrica, ¿no? Se le pone una membrana, ¿verdad? Y se le pone una pared aquí, una pared allá, y embalsamos el agua. Y encima en esas paredes que se pueda caminar en carro, en bus, en lo que sea. Y entonces, en lugar de tener 8 embalses, tenemos un lago en la ciudad, que además sirve de recreación. Y al estar el lago hecho va a traer flora y fauna alrededor y vegetación, y se podrá uno agarrar un bote de remos, no de motor, ¿verdad? Porque contamina. Y podemos hacer algo lindo en la ciudad y solucionar el problema de los embalses. Ahí te tengo una idea de artista. Otra, por ejemplo, bueno, puentes. No hay un programa de puentes. Este país necesita unos 20 puentes ya urgentemente, perdón, la ciudad de Guatemala, unos 20. Y hay grandes y pequeños, porque los pequeños es bajar al barranco y agarrar esos tubos de cemento corrugado galvanizado, y con eso se hace un puente baratísimo y volver a subir donde se pueda. Esa es una solución barata, que no hay un programa para conectar todas las áreas marginales y los barrancos y no marginales
con puentes baratos, ¿no? Entonces, ese es un programa que no hay. El otro, ¿por qué el puente tiene que ser feo? Así como el puente Belice o como todos los puentes que hay. ¿Por qué tiene que ser feo y de un solo uso? Pensemos en Ponte Vecchio, en Italia. Es un puente bello, tiene comercios, tiene viviendas. Y esos comercios y viviendas pueden ayudar a mitigar el costo del puente y hacer un puente bello, ¿verdad? Y multifuncional. Entonces, de esa forma, allá hablando de puentes grandes, sería más factible hacerlos, muchísimo más factibles. Y hacer un programa poderoso de puentes. Túneles también. Hay un programa de túneles. Y ya está demostrado que se puede hacerlos. Por ejemplo, los pretorios que hizo Colón Argueta. ¿Te recordás que uno de ellos colapsó en la zona 6? Es un agujero tremendo que hasta salen las películas. Sí. Por falta de mantenimiento, salen unas películas del fin del mundo. El agujero. Bueno, pues eso demuestra que sí se pueden hacer túneles, porque la geología de la ciudad de Guatemala es lava y flujos piroplásticos compactados. Entonces es fácil perforar un túnel. Es relativamente más fácil que como le tocó al ferrocarril al norte, por el rancho, por ahí que había roca, y por eso hicieron la vía angosta en su oportunidad, porque había roca y había que dinamitar. Entonces aquí es fácil. Y hay un proyecto, un metro por ahí, hizo un ingeniero civil y nunca le hicieron caso. Era factible, toda ciudad importante tiene un metro, y se le puede dar conectividad por túneles. No es posible, por ejemplo, que la calzada de los Próceres corra paralela a la calzada de Vistahermosa y no tenga una sola conexión, y son unas atorazones en los extremos. Esas son cosas de un niño las puede ver, ¿no? La ciudad de París, en la ciudad de París, en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, Napoleón III sacó la mitad de la gente, la sacó y rehizo la ciudad. Si vos ves el mapa de París, son anillos y ejes. Hay gente que dice, es que un anillo metropolitano no sirve, la misma MUNI, porque tendría poco tráfico y no se paga. Por supuesto, un anillo no sirve si no tiene ejes. Pensemos en una rueda de bicicleta metida entre otra y entre otra, eso es la ciudad de París. Así está hecha la ciudad de Pekín, así está hecha San Pedro Sula en Honduras. Nos están diciendo cómo hacer ciudades y cómo hacer periféricos, allá la vecindad. Aquí no hemos podido, ni terminamos el primer periférico. Ahorita habría que hacer el segundo, y no estoy hablando del metropolitano, estoy hablando de hacer un segundo en la ciudad propiamente dicho. Pero para eso hay que hacer túneles, ¿verdad? Hay que hacer puentes, y todo es posible si se piensa bien. Pero por supuesto, si solo hacemos anillos no sirve, tienen que ser anillos y ejes, ¿okay? Y eso sí puede ser rentable. Y luego formas creativas para, digamos, bueno, si el túnel va a haber que pagar una cuota para pasar por el túnel para que se pague, pues hay que pensar en formas creativas para apoyar el transporte público, porque todas las ciudades del mundo principales se apoyan. En España uno se va en el metro por 1 o 2 euros a donde quiera en la ciudad. Entonces tendrá un 70% de subsidio el metro. Entonces se podría, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, usar el impuesto de circulación de vehículos para que le paguen pasaje a la gente que no tiene vehículos. Hay formas creativas de cómo pagar eso. Pero nadie quiere hacer estos proyectos porque el costo sube y entonces ya no me voy a reelegir. ¿Y cómo lo va a solucionar? Puedo seguir hablando de proyectos, pero no sé cuánto tiempo tenés. Hay del agua, hay de otro montón de temas. Si gusta, puede, acá del espacio es. Bien, en el tema del agua es lo mismo que electricidad y teléfonos. Hay que hacer conectividad. Entonces, todas las instalaciones de agua están regadas y no hay nada que las conecte ni con la fuente de suministro. Y hay que obtener fuente de suministro. Entonces, el sistema de anillos que yo diseñé en electricidad, te cuento que mi sucesor, Carlos Colón, le gustó e hizo un diseño para las carreteras del país. El mismo sistema de anillos, porque a las carreteras del país es igual, son radiales y con 10 gentes aquí y 10 gentes aquí hacer bloqueos de carretera y paralizarse el país. Y
Hay lugares en que solo un puente que se hace y baja la cosecha de maíz 40% su precio. Solo para dar ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese sistema eléctrico que me tocó a mí dirigir y diseñar, que ya se está trasladando a carreteras, es tal vez el principal proyecto de infraestructura que tiene Roberto Azul. ¿Sí? Al hacer carreteras se mueve toda la economía. Primero con la construcción se provocan miles de empleos, pero Estados Unidos creció con 2 empujones de carreteras. Uno después de la crisis de los 30, ¿verdad? Con Roosevelt y otro después de la Segunda Guerra. Al hacer carreteras, ahí viene la gasolinera, el restaurante, el motel, el sitio turístico, se van pegando automáticamente todo, ya no tiene que hacer nada más. El gobierno baja el costo de las cosechas. O sea, entonces la intención es hacer 20,000 kilómetros de carreteras. En el agua también hay que hacer un sistema de anillos y conectar todas las fuentes de agua, consumo, abastecimiento. Y todo eso se puede hacer creativamente, así como en electricidad. Atrajimos 10,000 millones de dólares que no costaron un centavo al gobierno, igual se puede hacer en la municipalidad. Hay formas creativas de hacerlo. A mí ya me andan diciendo el señor de los anillos, desde que esa cosa, pues ese sistema en electricidad. Entonces ahí hay otra solución, ¿verdad? Y también para traer agua hay soluciones. Por ejemplo, no hay un programa para realimentar los mantos acuíferos, porque el agua viene de la lluvia, del lago y ríos y de la que está abajo de la tierra. Y en Guatemala hemos sido benditos, porque Dios nos ha dado una oferta hidrológica 100 veces más de lo que necesitamos. 100 veces más, pero el agua hay que la traer. Hay que captarla, hay que almacenarla, hay que limpiarla, hay que distribuirla y el agua servida también. Hay que procesarla. Y no hay programas para eso. Ya nos quejamos que el gobierno tiene 15% de inversión en su presupuesto. El resto se lo hace en funcionamiento y deuda. ¿Cómo va a avanzar un país así? Digamos, vos te casás y dedicaras 15% a tu casa de carros y todo de tu presupuesto, saber dónde vas a vivir, pues. Dedicarle 25, 40% a la casa y toda tu infraestructura, ¿verdad? Y equipo. Entonces, ya en el país es malo, 15%. ¿Sabes cuánto tiene en pago dedicado a inversión? 6. Ni siquiera existe la intención de arreglar los problemas con el sistema. No hay ni la menor intención. Y otra vez el negocio vuelve a ser la escasez. Así como encontré en telecomunicaciones que el negocio de la escasez, 20,000, un teléfono, y encuentro lo mismo en electricidad. Pues aquí el negocio de la escasez. En las áreas ricas se compra 1 metro cúbico, que es lo que necesita la familia para un día, que son 5 toneladas, a 10 quetzales. Y en las áreas pobres tienen que comprar 1 tonel a 15, 20 quetzales. Entonces, solo imagínate eso, llora sangre, pues el negocio de la escasez es vender el agua por tonel. Entonces, y no quieren hacer las tuberías porque va a subir la tarifa de agua y eso cuesta votos. Entonces hay que tomar la decisión de hacer un nuevo sistema de agua, ¿verdad? Conseguir inversionistas, hacer un nuevo, porque va a ser más barata las nuevas tuberías llevando el agua a esos lugares donde ahora tienen que comprar por tonel a precios altísimos. Claro, creo que aquí uno de los puntos más importantes, al menos hablando de la capital, es el agua, ya que muchas áreas están sin agua y tienen que pagar por pipa o tonel. Y esto es tan vital porque, o sea, si no tienen agua no pueden lavar, no pueden cocinar, no pueden bañarse, no pueden nada. Pero eso no es nada, digamos, el problema más allá, porque aquí los indicadores económicos, macroeconómicos, a la que viene el año de la pandemia, crecimos no sé cuánto, ni modo si nos endeudamos y le metimos pisto a la economía. Y este año 5% vamos a crecer, pero aquella famosa anécdota de los panes, que ahorita se me escapa el autor, que dice, bueno, tenemos 2 panes, yo me comí los 2 y vos ni uno, en promedio nos comimos uno cada uno. Pues, así funcionan esas estadísticas. Ahora hablemos de la estadística de lo que vos estás diciendo, de la caca. O sea, 1/3 parte de la población del mundo sabe lo que es una letrina, de 7.500 millones de habitantes. El resto hacen sus necesidades como animales. Y lo peor
es que una buena parte de ellos está lavando su ropa, cocinando sus alimentos y bañándose en agua contaminada. Y esas estadísticas nadie las dice. Esas son las verdaderas estadísticas. Todo el mundo cree que el país se mide por si tiró un cohete, ahí tiramos un pinche satélite al espacio y se por el internet y por los carros eléctricos y que se manejan solos y que esas son las indicadores de bienestar, que tenemos robots y eso. Esos no son los indicadores de bienestar del mundo. Hay que ir a las letrinas a ver cómo está la gente, a ver cómo está viviendo la gente, ¿verdad? Y nadie tiene intención de cambiar eso. Queremos quitar la desnutrición sin agua limpia. No podemos, porque la mayor parte de diarrea, de nutrición es por diarrea, por agua sucia. No se puede. Y nadie se preocupa de eso. Esas son las verdaderas estadísticas del país. En Guatemala, en promedio, llueve unos 68 metros de agua. ¿Verdad? Pero hay 5 departamentos que llueve el doble. Izabal, Reu, bueno, uno de ellos es Alta Verapaz. Y en Alta Verapaz es donde menos agua en tubería tiene la gente, ni siquiera la tercera parte. Uno de los departamentos que más agua tiene. Así son las contradicciones de este país y de esta ciudad. Claro, es interesante cómo, por ende, entre donde más llueve debería de haber más conexiones de agua, pero no es así. Así es. Así que esos indicadores macroeconómicos son una gran paja, pues. No reflejan lo que está pasando a la gente. Y nadie se preocupa de ellos, no hay proyectos, no los toman en cuenta. Por eso digo, tenemos que hacer un nuevo pacto social o este país va a reventar. Así es. Cuando usted sacó esa imagen donde decía Quiñones no es Arzú, ¿a qué se refería? Yo solo estoy diciendo una verdad irrefutable. Vos interpretar lo que querrás y todo el mundo que interprete lo que quiera. Yo solo dije una verdad. Claro. Es mentira. Claro, y es que esa es la imagen que muchas personas tienen, que este alcalde iba a hacer la continuación de los proyectos de Arzú, porque he oído muchos comentarios así. Bueno, yo saqué esa frase para crear expectativa y empezar a oír qué significa para cada persona. Entonces, unos me han dicho, es que Quiñones sacó a buena parte del equipo de Arzú, se distanció de Arzú. Otros me han dicho, es que Arzú hacía obras y Quiñones solo arbolitos. Entonces se abandonaron las obras, ¿verdad? Y ha salido toda clase de comentarios. Lo que sí es que yo tengo, pues, uno de mis propósitos. Yo trabajé con Arzú, conocí su visión y es retomar el camino. Ese es uno de los propósitos que tengo, si Dios permite que llegue a la municipalidad. Claro, y es que al menos yo recuerdo cuando estaba el alcalde Arzú, la capital, no sé, pero a mi parecer estaba muy bonita, estaba muy cuidada, pero desde que está este alcalde actual ha estado muy descuidada. Si no, solo miremos cómo están las calles, cómo está, ni siquiera se dignan a limpiar lo que hacen en las manifestaciones. Claro, sí son cosas de maquillaje que hay que arreglar, pero yo estoy hablando de cosas más profundas, ¿verdad? Pero tenés razón. Claro, y eso es lo peor, porque si así está la fachada, ¿cómo estará por dentro? Mira los drenajes, no hay un programa preventivo para Los chequearlos en drenajes es verano. otra. Entonces meten a unos trabajadores cuando el agua está hasta aquí, meten 4 y se mueren 2, pues. Ahora hay aparatos que los usaron ahí en el hoyo que se hizo en Villanueva, en kilómetro 15.5. Hay aparatos que te escanean el fondo y te pueden detectar si hay un desagüe ahí, si hay una caverna, hasta te pueden detectar si hay un refugio, que tiene un secuestrado ahí. Te pueden detectar a ese nivel de detalle, ¿ya? Con ondas hipermagnéticas, pues, de alta frecuencia. Entonces, ¿qué cuesta comprar un aparato de esos y estar chequeando los drenajes? Hasta se pueden usar drones para chequear los drenajes, ¿verdad? Incluso hay drones como el tren.
carriles de línea que se pueden meter en un drenaje, no tienen que estar volando necesariamente. Hay mucha tecnología ahora, pero no se usa la tecnología y no hay prevención. Entonces viene la reacción y ya se hizo el gran boquete y es más caro arreglarlo, se muere gente. Bueno. Es una barbaridad. Sí. Me gustaría ¿qué le diría usted a los vecinos capitalinos que nos escuchen? Pues yo le diría, no solo a los vecinos, le diría a los guatemaltecos. Bueno, primero, insisto, yo no soy político, soy alguien que resuelve, pero los políticos nos han metido en una crisis económica, una crisis social. No importa si son tirando a derecha, tirando a izquierda, siempre, con raras excepciones que ya mencioné, han mantenido los privilegios, que la corrupción legalizada, nadie los persigue, es indignante. Cumplimos 200 años de falsa independencia el año pasado. Como ya dije, el pueblo no participó, no recibió beneficio alguno, los privilegios cambiamos de mano. Entonces, si cantáramos el himno como una oración tendría sentido, pero como algo ya sucedió, es una farsa. Y tenemos que cambiar este país para que ese himno se haga realidad. El sistema que nos domina ha creado barreras que impiden que la población alcance una mejor calidad de vida, ha provocado históricamente un lastre para frenar el desarrollo de nuestra patria. Hay que abrir los ojos porque los mismos políticos que han provocado estas desgracias no nos van a sacar de ellas. Ya no queremos políticos. ¿Ya? Álvaro Arzú me contó que al asumir la presidencia un amigo le dijo, ¿quieres ser bien recordado? No cambies nada, le dijo. Y él sí estuvo dispuesto a cambiar las cosas. Jamás se sometió al sistema y nosotros tampoco. Y por supuesto hay gente inconforme que en poco tiempo se vuelve conformista, no quieren participar, no nos quieren apoyar a los que queremos cambiar este país, más bien nos critican. Reaccionemos, tenemos que cambiar este sistema antes que este país explote. Tenemos la obligación de darle un futuro digno a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos. Los jóvenes necesitan valorarse y ser valorados. Los ancianos merecen amor, respeto y cuidado. Guatemala ya no necesita políticos, estamos hartos de ellos. Urgen personas que resuelvan los problemas del país. Necesitamos un gobierno disruptivo. Yo no soy político, soy alguien que resuelve y me llamo Pepo Toledo y la mano de Dios y con la ayuda de la población estoy listo para hacer grande la ciudad de Guatemala y el país. Hay que preguntar si ustedes están. Esa es la pregunta. Claro, ya, muchísimas gracias. Ya ahorita para finalizar, quisiera hacer un llamado a que sigan en las redes sociales al señor Pepo Toledo, lo encontrarán así en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Ahí tendrán muchas de sus ideas, propuestas y lo que él dice. La verdad, he estado leyendo un poco de lo que usted sube y estoy muy de acuerdo con lo que dice, es que hay que ir contra el establishment, porque esa es la única forma de poder hacer grande a Guatemala. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Recuerden, mi nombre es Alejandro Corado, esto fue Política y un poco más, y hoy estuvimos con Pepo Toledo. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, Alejandro, que Dios te lo premie con muchos hijos. Gracias igualmente.